Bien, 2 de la tarde con 6 minutos. Sole, estamos con toda la información internacional. ¿A dónde nos vamos? Vamos a Estados Unidos, Roberto, nuevamente con un accidente aéreo. Ha sido un inicio de año complicado en Estados Unidos. Y la imagen que vamos a revisar ocurrió en Arizona, en el aeropuerto de Scottsdale. Y veíamos ahí un jet privado, que es el jet privado de Vince Neil, que es el vocalista de Motley Crue, que vemos ahí cómo se sale de la pista y termina chocando contra un avión que estaba ahí estacionado. Hay un muerto, al menos 3 heridos, según la última información que entregaron las autoridades locales, y con una investigación que está todavía en curso, pero se cree que la causa de este accidente habría sido un fallo en el tren de aterrizaje. Eso se está todavía investigando, pero lo que sí está claro es que el vocalista de Motley Crue no estaba a bordo del avión. Sí estaba su novia, que estaba viajando ahí junto a una amiga. Las dos resultaron heridas, fueron después trasladadas a un hospital. Y desde el equipo del músico expresaron su solidaridad con las víctimas de este accidente. Este es un aeropuerto, Roberto, que es uno de los aeropuertos ahí en la zona de Phoenix, en Arizona, que recibe vuelos comerciales, pero también es un punto que se considera que es clave para la aviación privada. Ahora se está además realizando algunos eventos. Hay un torneo de golf que atrae ahí a muchos vuelos privados, pero ahora después de este accidente hubo que cerrar el aeropuerto, mientras están ahora tratando de poder entender bien. Mira cómo quedó el avión ahí en las imágenes, impresionante, ¿eh? Ahí, sí, mira, ahí las consecuencias, incluso partido al medio, ¿eh? Sí. Después del choque. Llama la atención esto porque por lo que veíamos en imágenes había muy poquito movimiento en el aeropuerto, no había aviones en la pista y se ve que el avión, salvo el avión que estaba ahí estacionado, se sale de la pista, ahí está. Y es ahí donde se produce el accidente con este otro avión, que también ahí afortunadamente no había pasajeros en su interior, y que es el vuelo que... Pero quien saca la peor parte es el jet privado, que es de menor tamaño. Claro, y eso lo veíamos ahí en las imágenes de los daños con que resultó esta nave después de un accidente, cuando ya hemos estado comentando hace algunas semanas también otros accidentes el de Washington, el más emblemático, cuando un avión choca contra un helicóptero. Claro, y que ahí también todavía sigue siendo un misterio, ahí qué fue lo que terminó provocando que un helicóptero terminara chocando ahí con un avión comercial. Mucho se ha hablado también de el exceso de trabajo también, o de las autoridades ahí de la torre de control. Es uno de los aspectos que se están todavía investigando. Vamos a pasar ahora de los accidentes aéreos a una tragedia carretera que ocurrió en Ciudad de Guatemala, en una de las entradas a la capital de Guatemala, con un bus de pasajeros con 75 personas en su interior, y que terminó cayendo desde un barranco en un puente, y hasta el momento se ha confirmado la muerte de 51 personas. Entre los fallecidos hay además menores de edad, por lo menos 14 menores de edad, y por eso todos los trabajos de los equipos de rescate, que ya han podido salvar en estado grave a la mayoría de las personas que resultaron heridas. Pero los trabajos de rescate no han sido fáciles, porque justo ahí en la zona en la que cayó el bus hay un río con aguas residuales, y esa ha sido la principal dificultad con la que se han encontrado a la hora de poder atender a los heridos y recuperar también los cuerpos. Hay voluntarios de la Cruz Roja, bomberos que están todavía trabajando para poder
asistir a las víctimas y poder esclarecer sobre todo cuáles fueron las circunstancias de esta tragedia. Lo que se conoce es que este era un bus con más de 30 años de funcionamiento, que contaba con toda su documentación al día, tenía su licencia vigente para poder circular, pero aquí hay algo que podría haber influido, que es la sobrecarga de pasajeros. Eso es algo que se está ahora investigando como una de las hipótesis que pudo haber influido en este accidente como uno de los factores que hizo que este bus se terminara desbarrancando en una tragedia que ha causado conmoción en el país. Incluso el presidente de Guatemala terminó decretando duelo nacional en recuerdo de las personas que perdieron la vida en esta tragedia, que ha sido una de las peores tragedias viales en la historia de Guatemala. Bueno, y Donald Trump, Roberto, sigue haciendo noticia con uno de sus últimos anuncios que nuevamente apuntan a imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Aquí estamos hablando de una medida que aplica aquí no solo para países como México o Canadá, sino para todo el mundo. Para todos. Algo que sí, que debiera entrar en vigor a partir del 4 de marzo, según lo que dijo Donald Trump, y que va en la línea con lo que él ya ha dicho en varias oportunidades, al decir que con este tipo de medidas lo que busca es fortalecer la producción nacional, en línea también con su eslogan de campaña, hacer a Estados Unidos rico de nuevo o grande otra vez, sí. Claro, y que está también evaluando aplicar tarifas extra a los automóviles, a los chips informáticos, por ejemplo, o también a productos farmacéuticos, y que es una decisión que, sobre todo entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, como es el caso de Canadá y México, ha generado muchísima preocupación, porque ese rubro representa ahí una parte significativa de las importaciones en esos países, y con las reacciones que ha habido de ambas naciones, que dicen que son medidas injustificadas y que han insistido en que esa industria es esencial también para industrias clave en Estados Unidos, como es el rubro de la defensa o el rubro automotriz también, y con grupos de presión, además en Canadá y también en Estados Unidos, que están ahora instando a sus respectivos gobiernos a que tomen medidas adicionales. En el caso de México, por ejemplo, más del 80% de sus exportaciones de acero y aluminio van al mercado estadounidense. O sea, es un mensaje directo, si bien no habló de Canadá y México, es un mensaje también directo a sus relaciones comerciales con México, sí, por que ejemplo. Es un mensaje que ya le ha enviado también a ambos países desde la campaña, al amenazar ahí con imponer aranceles si es que no hacían concesiones, sobre todo en materia de inmigración o también en lo que tiene que ver con el tráfico de fentanilo. Y a eso hay que sumarle también la disputa con China. Ya víamos la semana pasada cómo le habían también impuesto aranceles a China, y con la respuesta de ese país que fue medidas recíprocas básicamente, y con el sector manufacturero de Estados Unidos, que también aquí se puede ver afectado, porque es un sector que depende en gran medida de las importaciones en aluminio. Hay aquí algunas cifras que podemos mencionar. Hace 2 años, el año 2023, más del 80% de la demanda interna provino del extranjero, y esto tiene a esa industria en todo el mundo en alerta. De hecho, el gremio metalúrgico aquí en Chile también comentaron que están preocupados frente a esta situación y evaluando ahí de qué manera pueden responder frente a estos últimos anuncios por parte de Donald Trump.